Buenos días, soy el Padre Carlos Pereira del Instituto del Verbo Encarnado. Vamos a realizar una contribución para Voz Católica acerca de temas de estudio relacionados con Santo Tomás de Aquino. Lo que vamos a presentar hoy es un tema más bien bíblico, pero muy en relación con Santo Tomás de Aquino. Ha sido ya publicado en el blog de Biblia. Se trata de la interpretación del Hexamerón en la obra de Santo Tomás de Aquino, que le concede una gran importancia, que es el Hexamerón. El Hexamerón es la obra de los 6 días de la creación, aquella que encontramos en el Génesis, entre Génesis 1.1 y Génesis 1 o Génesis 2.1. Es el nombre con el cual fue bautizado por los padres de la iglesia. Hexamerón viene de exegemeron, 6 días, ya que el Génesis habla de que la creación o la obra de Dios en los primeros tiempos fue hecha en 6 días. Entre los grandes padres o escritores eclesiásticos que han comentado esta obra encontramos a Orígenes, gran escritor eclesiástico de la antigüedad, uno de los más prolíficos, que escribió más en la antigüedad, los padres capadocios, San Basilio Magno, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, otro gran padre oriental, y San Agustín, un padre occidental. Bien, de todos estos padres, justamente, Santo Tomás de Aquino va a tomar mucha información y va a hacer su propia obra. Santo Tomás de Aquino va a tratar de el Hexamerón en el Tratado de la Creación Corpórea, que está en la Suma Teológica, prima parte, cuestiones de la 65 a la 74. ¿Por qué creación corpórea? Porque ya habló antes, se refirió antes al Tratado de la Creación, cuestiones 45, 44 en adelante, y después al Tratado de los Ángeles, como primera obra espiritual de importancia de la creación de Dios. Después, justamente, va a tratar de la creación corporal, y para ello hace el comentario de los 6 días del Génesis, de modo que es un tratado exegético, de exégesis bíblica, de Santo Tomás de Aquino, pero también es un tratado teológico. Hay de este tema, ya había hecho él un breve desarrollo en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, en el segundo libro de las sentencias, 12 al 15, es una obra de juventud de Santo Tomás. Algunos temas puntuales lo había ya tratado en la cuestión disputada de Potentia Dei, la cuestión 4, y sigue a San Agustín y a los padres capadocios, sobre todo en la Suma Teológica, presentando sus diferencias de opinión, porque existen diferencias de opinión entre unos y otros, pero Santo Tomás va a dar un gran respeto por unas y por otras. También se va a valer de la opinión de Beda el Venerable en su tratado de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. De modo que esta es la obra de Santo Tomás. Volvamos un poco a los padres. En época patrística se comentó mucho el Hexamerón y se dieron origen, no solamente sobre el Hexamerón, sino sobre otros temas, a dos escuelas clásicas de interpretación. La escuela alejandrina de Egipto, de Alejandría, y la escuela antioquena de Antioquía de Siria. Orígenes fue el principal representante de la escuela alejandrina, donde prevaleció una interpretación alegórica de la Biblia entera y del Hexamerón. ¿Qué era alegoría para ellos? Alegoría era básicamente hablar de simbolismo, o sea, todas las realidades de la Escritura son, especialmente aquellas del Antiguo Testamento, son símbolo de otras realidades del Nuevo Testamento. E incluso en el Evangelio también aplican esto. Por ejemplo, Caná de Galilea, las 6 jarras de piedra que se usaban para la purificación de los judíos, tiene relación entonces con el Antiguo Testamento. Son 6 épocas del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. El vino nuevo es el Nuevo Testamento.
Esta interpretación supuso que los 6 días de la creación fueron simultáneos en el tiempo y que esos 6 días, de los cuales se habla en el Génesis, tienen en realidad otro significado. La escuela antioquena de Antioquía fue más literal en su interpretación, representada por San Efrén, San Juan Crisóstomo y los padres capadocios. Su interpretación fue más justamente de tipo literal. Los 6 días eran etapas sucesivas y no necesariamente días de 24 horas. Vamos a pasar a qué es creación, creación de la nada, ex nihilo, justamente. Cuando se habla de Santo Tomás de Aquino en estos temas, se dice que dependía mucho, o suele decirse que dependía mucho de los conocimientos para este tipo de materia, de la cosmogonía imperante en su tiempo, lo cual es una verdad a medias. Ciertamente que dependía de ella en lo que respecta a la observación de los fenómenos celestiales y a la experimentación, pero hay que decir que esto no condiciona su exégesis. En primer lugar, porque busca ser fiel al texto bíblico y el significado riguroso y preciso de los términos, aunque aceptando también una interpretación más alegórica cuando el texto lo requería justamente. Por eso, ciertamente, además, como hemos dicho, una gran veneración por los padres, y sus distintas interpretaciones, con mucho respeto por ellas, algunas más literales, otras más espirituales. Y finalmente el criterio amplio que San Tomás utiliza para dejar la puerta abierta para otras posibles interpretaciones, como lo mostrará durante el desarrollo de este tratado. Bien, hecha esta aclaración, vamos a pasar un poco a las distintas etapas de esta obra de la creación. En primer lugar, la creación de la nada ex nihilo. En 2 Macabeos 7:28, que es un libro de los Macabeos segundo escrito en griego, es un libro tardío, pero ciertamente rescata muchos elementos de la tradición judía. Además, su temática justamente es la defensa que muchos valerosos hebreos hacen de sus tradiciones cuando habían sido obligados a abandonarlas, en concreto bajo la persecución de Antíoco IV Epífanes, uno de los reyes seleucidas, que era una de las dinastías en las cuales se había dividido el imperio de Alejandro Magno, y pretendían una paganización de las costumbres judías en la tierra de Israel, en la tierra de Palestina. Bien, allí en una oportunidad, una madre, justamente por su fidelidad a la ley, es hecha prisionera con sus 7 hijos y son obligados a apostatar. No lo hacen y comienzan a morir cada uno de los hijos, torturados por este tirano. Y mientras la madre tuvo que observar con mucho dolor este acontecimiento, se dirige a uno de ellos, a todos les dice algo, pero le dice a uno de ellos: hijo mío, te suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que hay en ellos. Tapanta es el nombre usado en griego, que significa todas las cosas, es un neutro plural. Y verás que Dios todo lo creó de la nada, ux ek onton, de lo que no es en griego. Y el mismo origen tiene el hombre. Hay que hacer notar que las dos cosas que esta mujer señala como creadas directamente por Dios en este texto es el universo, digamos, todo, que sale por obra de Dios de la nada, y el hombre. No habla de las demás cosas en particular. Hay una coincidencia con justamente el Génesis, ya lo vamos a ver por qué. Otro texto importante que influyó sobre todo en San Agustín es Eclesiástico o Siracide 18:1. El que vive eternamente ha creado todas las cosas simultáneamente.
En latín, qui vivet in aeternum, creavit omnia tapanta de nuevo, simul. Para simul, el texto griego usa koiné, pero no koiné como adjetivo, sino como adverbio, que significa comúnmente, aunque también se puede traducir por simultáneamente. Este fue uno de los textos que movió a San Agustín a inclinarse en un segundo momento que ya fue definitivo de su interpretación por la creación simultánea de las cosas, aunque con unos matices muy importantes que los vamos a subrayar. Bien, en Génesis 1.1 tenemos en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Aquí es importante el verbo creó en hebreo bara, que es un verbo que tiene unas connotaciones muy particulares y se usa también para la creación del cielo y la tierra y también para la creación del hombre. O sea, coincide con lo que está aquí en el texto de Macabeos, como vamos a ver. Santo Tomás dirá que en esta, justamente por la fuerza de esta acción creadora de Dios al inicio, el Bará, él creó todo de la nada, dice que la primera producción de las cosas, o sea, cuando Dios hizo lo primero, no hubo pasaje de la potencia al acto. Potencia y acto son, como los que han estudiado algo de filosofía conocerán, categorías aristotélicas que denotan que son universales. Todo lo que existe se divide en lo que está en potencia, en lo que está en acto, o está pasando de la potencia al acto. En potencia es cuando algo todavía no se realiza, pero tiene capacidad de realizarse. Yo ahora estoy sentado, pero puedo pararme, tengo potencia para pararme, para alzarme. En acto es si yo ya estoy en pie, o caminando en acto de estar en pie. Bien, es una transformación el pasaje de la potencia al acto. Algo que tenía su capacidad pasa a actualizarla. Bueno, Santo Tomás dice que en esa primera producción de los seres no hubo pasaje de la potencia al acto. O sea, Dios hizo lo que hizo de la nada. No había nada, no, es imposible imaginar la nada, no había absolutamente nada que pudiera dimensionarse ni imaginarse, y Dios hizo el universo, las primeras cosas. Bien, hay diferencias de interpretación, como dijimos, entre San Agustín y los padres capadocios especialmente. Aunque no son tan grandes, aparentemente son importantes, pero no son tan grandes si se examinan bien. Eso también lo dice San Tomás tomando de unos y de otros. San Agustín, por ejemplo, sostiene la creación simultánea del universo, mientras que los padres capadocios la creación sucesiva en el tiempo. Esto podría considerarse una diferencia importante. Sin embargo, hay aquí un matiz de gran importancia. San Agustín concibe la materia informe, que es una de las cosas que Dios creó al inicio, cuando el Génesis dice que la tierra estaba vacía, informe, fue creada en sus razones seminales, o sea, no desarrolladas todavía. ¿Qué son estas razones seminales? Son como pequeños gérmenes que justamente contienen en potencia, si hablamos en un lenguaje aristotélico, la capacidad de producir las cosas materiales, cosas de los astros, de los planetas, de las piedras, de las plantas también y de los animales. O sea, no se habían desarrollado. Y este desarrollo tendrá lugar en el tiempo, aunque el texto no especifica en qué tiempo. Por eso para Santo Agustín la creación es simultánea, pero en razones seminales. Hay que también recordar que hay un texto de la sabiduría que dice que Dios creó el mundo, la tua omnipotente mano creó el mundo de materia informe. Sabiduría 11:17. Propiamente en griego, ya que la sabiduría es un texto griego, usa justamente la expresión exacta en griego de materia informe. Los padres capadocios hablan de creación sucesiva en el tiempo, conciben la materia informe también, pero ya no informe en cuanto existen en razones seminales, sino en cuanto se considera informe en cuanto que la materia ya existe, pero no tiene forma, no tiene orden, no tiene belleza, no está todavía constituyendo cuerpos diversos,
planetas, galaxias o todo lo que queramos suponer, todavía no estaba dividida en esa diferencia de cuerpos, y lo harán en tiempo sucesivo. O sea que básicamente San Agustín sostiene por materia informe lo que se llama materia prima, que no puede existir sola. Por eso él habla de creación simultánea del universo. Ya fue creada, pero en razones con sus diferentes sustancias, pero en formas seminales. Mientras que los padres capadocios hablan justamente de materia informe, lo cual supone también ciertas sustancias, pero todavía no confusas, no desarrolladas, lo cual explica de algún modo el caos originario del cual habla el texto del Génesis. Bien, ¿qué tenemos que pensar del tiempo que transcurre en la relación, en la narración del Génesis, o sea, los días de la creación? Una declaración de la Pontificia Comisión Bíblica, que en aquel entonces, comienzo del siglo XX, había sido creada por San Pío X, Papa, presidida por cardenales, era un organismo afín al magisterio, afín al Santo Oficio, que era la congregación de la fe, y podía definir cosas de fe, no necesariamente dogmas, pero sí cosas de ser creídas y de ser tenidas en cuenta, especialmente en el campo bíblico. En una declaración de esta Pontificia Comisión sobre el carácter histórico de Génesis 1.3 del año 1909 se afirmaba en el punto 8 que en la denominación y distinción de los días de que se habla el capítulo primero del Génesis, el término yom en hebreo, que significa día, puede tomarse en el sentido propio del día natural o en sentido impropio de un cierto espacio de tiempo, siendo lícita a los exégetas disputar libremente sobre esta cuestión. O sea, se daba libertad para interpretar el término día como un día de 24 horas o un periodo largo de años, indefinido. De modo que no hay obligación de hacer una exégesis literalista de que por fuerza ese día tiene que ser de 24 horas. Bien, la obra del Hexamerón, en casi todos los comentadores, también en Santo Tomás de Aquino, se divide en 3 etapas. Obra de la creación, que ya dijimos, su característica es sacar de la nada, la primera obra de Dios. Obra de distinción, cuando Dios empezará a separar cuerpos de otros y a dar una cierta forma a esa materia informe, a los cuerpos. Y finalmente la obra de ornamentación, cuando el universo será adornado, lleno, será repleto de las distintas realidades que conocemos, las realidades cósmicas más lejanas y también las realidades más cercanas de nuestro planeta, como son todos los cielos, la noche, el día, los animales, las plantas. Pasaremos después justamente a considerar cada una de estas obras por separado.